Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el BYD Seal, el BYD Seal con propulsión trasera, 313 caballos, es denominado el acabado design. Y bueno, hoy quiero hacer este vídeo un poco diferente porque quiero enfocar, ya que lo hemos probado, tendréis por aquí la tarjeta donde explico un poco más tema de diseño y eso, haremos un repaso nuevamente, pero quiero hablar un poco sobre este modelo en sí, cómo llega a España, sobre todo, y todo lo que puede dar de guerra en cuanto al mercado, a los modelos, al tan merecido Tesla Model 3 que está en una posición bastante buena en cuanto a ventas, pero este decir podrá ser ese killer del Tesla 3 o simplemente tendremos un modelo que puede amenazar a la gran mayoría de marcas en Europa. Eso es lo que quiero ver con vosotros en el día de hoy, si este SEAL puede ser ese claro modelo a rivalizar de tú a tú contra el que venga, sobre todo a nivel europeo. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno amigos, básicamente este coche es una berlina que es espectacular. En el momento que nos subimos a este coche nos damos cuenta de las calidades y de todo este material usado, vamos, a conciencia, ¿no? Aquí BYD se nota que ha puesto toda la carne en el asador. Tenemos piel vuelta aquí en el salpicadero, en las puertas tanto delanteras como traseras. Tenemos toda esta parte superior con este material más mullido, con pespuntes en azul. Toda esta zona sí que es plástica, pero tiene buena terminación, buen ajuste, se nota también buena calidad en cuanto al diseño. Y en cuanto a la ergonomía, a pesar de que llevamos esta pantalla de gran formato, que además podremos girarla, eso sí, siempre usando el sistema que lleva nativo, ¿vale? Porque si ya usamos, por ejemplo, el Android Auto, automáticamente la pantalla solo puede ir en formato horizontal, ya que no está aún. Eso es la ventaja de poderse actualizar vía OTA. Aún no está disponible que vaya en versión vertical. Esta versión vertical puede resultar favorable, sobre todo en el uso del mapa, ¿no? Ya que vemos la ruta mucho mejor. Y bueno, es un poco costumbre y el uso que le quieras dar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que también el formato horizontal es más convencional, pero lo tenemos a nuestra disposición como lo queramos. Incluso podemos hacerlo desde la pantalla propia o desde el volante. Así que es algo que BYD ha puesto con muy buen detalle. Luego tenemos esta pantalla de cuadro de instrumentos con la información completamente, vamos, allí dispuesta con mucha claridad. Tenemos las ayudas a la conducción, tenemos odómetros, tenemos la parte de carga, ¿no?, de la batería. La verdad es que es impresionante, de verdad. Luego unos asientos que recogen fantástico, son muy deportivos, son muy confortables. Tenemos calefacción y ventilación para estos asientos delanteros. Para los traseros únicamente tenemos calefacción, y en este caso el asiento del copiloto sí que llevamos anclajes Isofix, al igual que en las plazas traseras, así que tenemos 3 puestos con anclajes Isofix, una apuesta al uso para las familias. Incluso, como podéis ver, tenemos esta banqueta con el uso de la silla Isofix ahora instalada, para que veáis un poco el espacio que nos queda en toda esta zona. Calidades también muy buenas, de muy buena calidad en esta banqueta, igual que en las banquetas delanteras, y el espacio es excelente para adultos. Ir sentados en estas plazas traseras es ideal. La verdad es que está muy bien. En cuanto a huecos, portaobjetos en todo el coche, estamos sobrados, ¿no? Incluso en las puertas delanteras tenemos buenas bandejas con huecos porta bebidas. Justo en esta zona baja de la consola central tenemos un gran hueco donde también llevamos toda la conectividad a puertos USB, y eso viene fantástico. Y aquí en la parte superior llevamos dos puestos o dos
niveles para carga inductiva, carga inalámbrica para móvil, así que las dos personas que llevamos aquí podemos cargar nuestro móvil sin ningún problema. Toda esta zona con mucha botonería, pero con la botonería de resumen de accesos más rápidos que necesitamos, y una palanca de cambios muy pequeñita con buen detalle, mucho cristal, ¿no? Como está acostumbrado los chinos, les gusta este tipo de detalles, pero me encanta que, a pesar de que sea un coche eléctrico, que sabemos que lleva una caja de cambio, vamos, de una única relación, o sea, es algo específico, pero que mantenemos esta tradición de tener una pequeña palanca, ¿no? Un pequeño joystick para hacer el cambio de velocidad, ¿no? Directa, neutral, reversa, y evitamos botones que a mí particularmente en la ergonomía o en la tradición del uso de los coches me choca bastante. Toda esta zona también va revestida, tenemos aquí una guantera con muy buena dimensión, la verdad es que aquí dos portabebidas a buena disposición y un volante con buen tacto. Está bien revestido, toda la zona, tanto para el sistema ADAS como la parte multimedia en estos mandos multifunción, y la verdad es que está muy bien. En cuanto a diseño, tenemos un coche que, bueno, despliega deportividad en todas sus líneas, un frontal que con sus luces LED y diurnas nos dan un carácter muy exclusivo, un coche que, bueno, gira cabezas por donde pasa. En este acabado design, con este color, la verdad es que es un coche que destaca con los negros brillos a juego, y la verdad es que le sienta fantástico junto con el juego de llantas, todo el diseño lateral con unas taloneras también muy deportivas con algunos cortes para darle ese dinamismo, luego esa caída del techo hasta la parte trasera que fluye de una manera muy orgánica. En este aspecto, la marca, tanto en el interior como en el exterior, nos lleva a un diseño y a una fluidez de océano, de mar, así como pasó con el BYD Dolphin. La verdad es que van por esas líneas todos sus diseños y todos sus interiores. Y luego esa trasera también rematan con unos pilotos traseros también de LED muy bonitos, con una buena firma lumínica muy propia de BYD y para el SIL. Y a diferencia, obviamente, de la versión propulsión, que es la que estamos probando a día de hoy, con respecto a la versión de doble motor, la más equipada, sí que llevamos el modelo BYD SIL con el 3.8 segundos, que es la aceleración que hace de 0 a 100. En el maletero podemos ver un maletero que está cubicando unos 400 litros. A pesar de que tiene una boca de carga bastante justa por ser una berlina, este coche puede tener ese pequeño talón de Aquiles para hacer un uso de maletero, ya que la entrada es bastante justa y tenemos más profundidad, pero no tenemos una buena altura en la boca de carga, con lo cual objetos muy grandes nos va a limitar a hacer este uso. Sin embargo, BYD otorga unos pequeños 50-53 litros debajo del capó en un fraletero que la verdad es que viene muy bien, sobre todo para guardar cables, para guardar algún tipo de utensilio que queramos dejar de menor tamaño para que no esté allí tirado en el maletero trasero y tenerlo en la parte delantera, así que tenemos una buena opción en esa parte. Bueno amigos, ya estamos con el coche encendido, yo creo que ya es momento de ponernos en marcha y seguir charlando. Bueno, ya vamos al volante de este BYD SIL, propulsión trasera, 313 caballos y 360 Nm par. Obviamente este motor va en el eje trasero, a diferencia de la versión más potente que lleva motor en ambos ejes y ofrece más de 500 caballos. Y esto hace también que su suspensión sea graduada, ¿vale? Que va ajustándose según en el modo que vayas, y en este caso esta versión sí que lleva una suspensión más simple dentro de lo que es el modelo total, ¿no? De tracción total. Este coche me quedo con el confort, ¿vale? Me quedo con el confort de conducción, la insonorización, las reacciones en curva, si vamos muy rápido. Es un coche que acusa sus apoyos notablemente,
A diferencia de ese modelo, ¿no?, del que estoy hablando más, el Excellence, que es All-Wheel Drive, porque al tener más potencia, pues han ajustado y tiene esa parte un poco más enfocada a una deportividad, y en este caso va más al confort. Así que si estás buscando más confort, te recomiendo este modelo. La batería de 81,5, ambas baterías son iguales, es por ello que esta versión tiene mayor autonomía homologada. Estamos en el entorno de los 470, y para la versión All-Wheel Drive, el Excellence, está en el entorno de los 420-430. En realidad sí, en realidad nos ha dado esa cifra de autonomía, y eso que ya esta unidad ya tiene cerca de los 18.000 kilómetros. Y digo esto porque normalmente nos decís, oye, pero es un coche nuevo, la batería no está con degradación. Y hay que tomar en cuenta que este tipo de coches obviamente está pasando de manos en manos, está con cargas continuas para las pruebas, así que hemos visto que no tiene ningún tipo de degradación en estos momentos. Esta Blade Battery de BYD, que es, vamos, puntera a nivel de diseño, de seguridad sobre todo, lo ofrecen aquí en el Ciel. Es un coche que, como os he dicho antes, tiene un nivel de confort muy alto. Me encanta cómo va. Es un coche que rivaliza, vamos, pero perfectamente con berlinas que han ido desapareciendo, muchas de ellas también, de marcas europeas, sobre todo marcas alemanas, que yo creo que tienen aquí un contrincante y un modelo que les da mucho dolor de cabeza. Así no lo quieran ni nombrar o comentar, pero yo estoy seguro que sí. Porque sí, al ser un coche eléctrico 100%, vamos directamente a pensar en el Model 3. Un Model 3 que ahora mismo se ha renovado, el Highland, y que ofrece ya un diseño también más actual, con lo que han pedido también muchos usuarios, sobre todo la polémica luz ambiental interior, que para unos sí y otros les ha parecido un poco extraño, ¿no? Pero bueno, Tesla va por un camino que obviamente tiene que ir, ¿no? No tiene por qué ser algo malo, para nada. Pero son dos marcas que, siendo las marcas de coches eléctricos que ofrecen modelos aquí en España, me parece lo más correcto lo que están haciendo ambas, ¿no? Y cada una con un producto claro. Yo el Model 3 lo veo como un producto más, no llamarlo exclusivo, ¿no? Porque este BYD también es muy exclusivo, pero sí un producto más enfocado a personas que les gusta la innovación, la tecnología, más que un coche. Y a ver si me explico. Tesla nació siendo un sistema, un software que mediante hardware y todo eso han desarrollado un coche, y ahora tienen varios coches. Pero es, vamos, más que claro que Tesla es imbatible, al menos a día de hoy, a todo el sistema que engloba el coche. Su tipo de autonomía, la recarga, todo el sistema de software. Y en este caso BYD está asociado con Google, el sistema es Android, y que va fluido. Además tiene una capa muy sencilla de uso, y eso es de agradecer porque hace que el sistema sea fluido y práctico de usar. Pero si nos ponemos a comparar ambos, obviamente el, el BYD se queda un escalón, en mi humilde opinión, por debajo del Tesla en cuanto a software, ¿vale? Sin embargo, BYD ofrece esa alternativa más clásica y más vanguardista para quien quiera un coche que no le cueste el cambio de salir de un coche tradicional a un coche eléctrico, tener que acostumbrarse
a otro tipo de sistema a uso 100% de pantalla. Incluso ahora hasta la palanca de cambios va por la pantalla. Entonces, en ese aspecto Tesla ha nacido de esa manera. Nació de un sistema muy bueno, muy potente para ofrecer un producto, que en este caso son coches. Y en el caso de BYD es distinto. BYD ofrece un producto con varias opciones, por supuesto, que entre ellas es estos coches, pero con su equipamiento, su tecnología y obviamente dando su golpe de mesa, que es la tecnología desarrollada en sus baterías. Unas baterías súper seguras, con buena capacidad, buena degradación, ¿no? Eso lo veremos con los años, pero al menos a día de hoy, que ya hemos pasado ya un tiempo ya con BYD en España, se está demostrando un muy buen producto. Pero aquí es donde quiero hacer este pequeño detalle de que el BYD sí está haciendo mucha sombra y mucha mella en el mercado. No es un killer únicamente del Model 3, no. Yo incluso los veo, vamos, totalmente compatibles que vivan los dos, porque son dos rivales muy, muy ajustados, ¿no? Muy claros en que uno ofrece algo, el otro ofrece otra cosa, y es normal. Pero a día de hoy, señores, ¿qué modelos ofrece las marcas europeas que puedan rivalizar de tú a tú con este SEAL? Pero ojo, que aquí ya más de uno estará escribiendo y adelantándose a los hechos. Sí, hay modelos, hay marcas alemanas como el i4 de BMW, pero es que para ofrecer todo lo que lleva ya este SEAL, tenemos que ir al i4 más alto de gama y por precio se nos dispara muchísimo, pero que muchísimo. Entonces, vamos a la relación calidad-precio. Es un coche que está en los 43.000 euros para este modelo design, sin descuentos ni promociones, ni ayudas, ni nada, ¿vale? Estoy hablando precio lista. Y 48.000 euros para la versión Excellence All-Wheel Drive, de más de 500 caballos. Este tiene 313 caballos. Y ojo, suficientes para un uso diario e incluso de viaje. Es un coche muy suave de llevar, con una autonomía más que suficiente. La recarga, sí es cierto que estamos hablando de potencias hasta 100, 108 kilovatios, que es lo que nos ha dado en las recargas, así que no podremos ir a más recargas más potentes, ¿no? Para tenerlo más rápido. Pero bueno, yo generalmente lo suelo cargar a 50 kilovatios, que es el entorno donde yo uso el coche para recargar. Y bueno, en mi humilde opinión voy bien, porque mientras hago algunas diligencias, pues ya tengo el coche cargado en cuanto termine, ¿no? Pero sinceramente, os digo, este coche no me parece un coche que vaya exclusivamente contra Tesla. Que sí, que obviamente llegan a rivalizar como marca de coche eléctrico, y que las ventas de Tesla han estado siempre en lo alto, pero BYD poco a poco se va posicionando con sus modelos, que además ya tiene una amplia gama de modelos en España, y se están apoderando, incluso en Latinoamérica, México, se están posicionando a nivel mundial de una manera arrollante, están de una manera increíble. Pero aquí en España, con sus modelos, poco a poco se están posicionando, ¿vale? Hago una pequeña anécdota, que en una de las recargas, cuando fui a recoger el coche, habían 3 personas, que si están viendo este vídeo os mando un saludo, porque iban a estar pendientes del vídeo para saber un poco más las sensaciones de las que comenté allí en persona, ¿no? Pero esta persona, una de ellas, estaba indeciso porque quería comprarse un coche eléctrico y estaba por el Model Y de Tesla. Porque el Model 3 ya lo tenía claro, que le parecía un coche incómodo en su interior. Lo cual, él quería un Berlina. Pero obviamente tenía que dar el salto al Y por el espacio interior, ya que el Model 3 le resultaba un tanto incómodo, sobre todo en las plazas traseras. Y este coche, en ese aspecto, les sorprendió. En cuanto se subió, se sentó, ha dicho wow. O sea, notó que es ese coche, esa berlina de prácticamente de toda la vida.
Si tapamos las siglas de la marca, este hombre se ha quedado impactado por la calidad del interior, un coche que se respira muy, pero muy buena terminación y buenos ajustes. Y eso que no dimos ninguna vuelta con él ni nada, pero mis sensaciones y mis impresiones al comentárselas creo que le han convencido. De todas maneras, espero que haya probado ya un BYD, en este caso el SEAL o el SEAL U, que también lo tenemos en sub, para que, bueno, tenga otra alternativa. Y eso es lo bueno que BYD pueda ofrecer una alternativa más a, por ejemplo, Tesla. Pero ojito, que este SEAL es un claro coche para ofrecer una alternativa eléctrica, pero con muy buena calidad. Equipo de audio Dynaudio, asientos que recogen muy bien, piel vuelta en puertas y salpicadero, carga inalámbrica, sistemas de ayudas a la conducción a tope, la calidad de la pantalla es espectacular, que podamos girarla, eso vamos, a todos les flipa cómo ven eso. En fin, un coche, señores, que ha llegado para quedarse, de verdad. Probar el BYD SEAL porque es la berlina definitiva, un coche que las marcas, sobre todo europeas, se deben estar teniendo las manos en la cabeza porque no se explican cómo han podido BYD desarrollar un producto que lo tiene todo. Lo tiene todo. También tiene sus sombras. Ojo, también tiene sus sombras. Pero reúne todo. Diseño, calidad, rodadura, parte dinámica. Tiene todo. Entonces, han hecho una berlina que cumple. Ahí a muy buen precio. Ahí es donde está el detalle. 43.000 euros y 47 para la versión más potente. ¿Qué opináis? Dejadme aquí en los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Agradecemos a BYD España la sesión de este coche y a vosotros, por supuesto, la visita. No olvidéis suscribiros y dejar aquí vuestros comentarios. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Twitter, que ahora es X, y además TikTok. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Feliz verano!